Muy buenas, Servando. Bienvenido al Campamento Web. ¿Qué tal estás? Hola Emilio, bien, bien, gracias. Gracias por invitarme, ¿eh? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, muchas gracias, Servando. De hecho, bueno, yo más o menos te seguía ya las pistas de hace muchos años porque sé que has dado alguna formación, por ejemplo en Team Platino, en Monetízame hace mucho tiempo. Y bueno, hace una cosa que se llama compra de tráfico. Y claro, eso a los SEOs a veces nos puede sonar un poco a chino. Yo te Sí, quiero preguntar en primer lugar, Servando, ¿quién eres tú? O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia durante todos estos años con el tema de marketing de afiliados, con CPA? ¿Y en qué consiste esto especialmente? claro, bueno, básicamente empecé hace casi ya una década en temas de SEO y en general todo lo que tenga que ver con tráfico, ¿no? Finalmente el tráfico es tráfico y si lo sabes monetizar, no importa si viene de manera orgánica o comprada, lo importante es que, bueno, sepas monetizarlo y ganarle, ¿no? Entonces, una de dos, como dices, la mayoría que viene de la parte del SEO, como que odiamos pensar en que tenemos que pagar por el tráfico, ¿no? Es decir, Google Ads es como nuestro enemigo, en teoría, ¿no? Pero ¿qué pasa Sí, si aprendemos a controlar esa parte también y tal vez no solamente enfocarnos en uno, sino enfocarnos en ambos y tratar de ver cómo puedes hacer trabajar ambos? Entonces ahí fue cuando empecé a buscar mucha información al respecto de cómo comprar tráfico, más que nada Facebook Ads, que fue lo que me interesaba mucho en ese momento, y di con varios foros hasta que finalmente, bueno, empecé ya a comprar tráfico bueno, me di cuenta de que mucha gente compraba tráfico y monetizaba con CPA, que es algo que yo conocía, pero muy, muy poco. Casi podría decir que nada más conocía a la superficie de lo que ocurría ahí en CPA, algunas campañas donde pones tu número celular y te cobran una comisión, algo así. sí, bueno, esas típicas campañas, no sé si a día de hoy siguen funcionando, pero bueno, se hacían campañas en Facebook Ads para decir, descarga esta película y tienes que poner Exacto. tu número de teléfono. Y bueno, pues los abuelitos, la gente que no conocía muy bien el truco, ponían su móvil y le empezaban a llegar SMS premium. Hay un Exacto. poco mentalidad salvaje y malvada, ¿no? También haciendo ese tipo Sí, de CPA. sí, sí. Sí, bueno, finalmente es lo que yo, lo poco que conocía era eso, ¿no? Yo decía, bueno, en Facebook antes la gente lo corría, pero con tráfico orgánico, no había problemas. Cuando ya corres anuncios es difícil porque todo tiene que pasar por una moderación. Entonces fue cuando ya empecé a investigar un poquito más y vi que había muchos tipos de campañas, no solamente ese tipo en particular, que casi no manejo, de hecho, y también muchas otras fuentes de tráfico. Entonces se me abrió mucho como que el panorama de saber que no solamente está Facebook, no solo está Google, hay decenas o cientos de fuentes de tráfico, distintos tipos de anuncios que puedes manejar y muchos tipos de Claro. ofertas, ¿no? que puedes aprender. Entonces básicamente eso es lo que he estado haciendo y últimamente me enfoco en ambas cosas, en tanto el SEO como la compra de tráfico. Ambos me gustan mucho. Como te decía, no me gusta nada más enfocarme en una y decir esta es buena y esta es mala, ni al revés. Tienen ambas sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, si las sabes aprovechar bien ambas, siempre, vamos, tú que eres emprendedor y muchos lo sabemos, ¿no? Nunca estás al 100% en todo. Entonces, siempre va a haber épocas en las que te va muy bien en una cosa, en un proyecto, algún sitio, alguna campaña, no sé, y siempre va a haber bajas. Para mucha gente Sí. esa baja pues pasó el año pasado, ¿no? Con todo el tema de la pandemia. Entonces, es bueno siempre diversificar un poco y muchas veces lo que pasa es que cuando te falla uno, digamos el tráfico orgánico, puedes empezar a meter un poquito más tráfico de pago porque por el mercado baja, ¿no? Y hay veces que las campañas de pago no te funciona ninguna, pero tienes tus sitios con tráfico orgánico corriendo. Entonces, se complementan muy bien, a mi parecer. Quería preguntarte antes de nada, Servando, ¿en qué consiste esto de la compra de tráfico? Porque aquí me he empezado ya a hablar de algunos temas interesantes, pero claro, alguien que empiece de nuevas, yo por ejemplo, si te soy sincero, soy muy desconocedor de este mundillo y realmente me interesa mucho saber qué hay detrás de todo esto. O sea, cómo funciona todo esto de la compra de tráfico y sobre todo cómo se llega a monetizar esta compra de tráfico. Claro, bueno, múltiples maneras hay para monetizar, definitivamente, pero bueno, básicamente yo me enfoco en tres, cuatro tipos distintos de plataformas, ¿no? Para comprar tráfico. Entonces, básicamente, el número uno, Facebook Ads. Creo que ese sí la mayoría de gente lo conoce y si no lo conoce los anuncios, al menos está en Facebook o ha estado en Facebook y sabe cómo son, aunque nunca los haya manejado, ¿no? Entonces, finalmente es comprar tráfico. En Facebook todo es targeting, todo es audiencias. Últimamente le ha ido bastante mal a Facebook en general porque hace muchos cambios y hay muchas temáticas de privacidad y que los llaman al Congreso y no sé qué, pero bueno, están ahí, siguen siendo pues una de las redes más grandes, digamos, Google y Facebook son los gigantes más grandes en cuanto a tráfico, entonces está ahí presente. Eh, en la parte de CPA, que no lo enfoco tanto en Facebook, yo compro distintos tipos de tráfico. Últimamente me enfoco mucho en lo que es tráfico push, de notificaciones push,
Básicamente son como unos banners que te salen en tu móvil o en la computadora, que básicamente es una notificación parecida a la del sistema, pero no es del sistema, ¿no? Es del navegador. Ujú. Y también tráfico que he manejado mucho es tráfico pop-under o pop-ups. Ese tipo de formato que mucha gente odia y que mucha gente lo cierra desde antes de que cargue, sigue funcionando y es un tipo de tráfico que manejo desde el 2014 más o menos. Tiene mucho volumen. ¿Y ese No, tráfico qué objetivo tiene? Porque claro, aquí compramos tráfico, compramos, por ejemplo, imagino que contratas campañas para salir en esos pop-ups, en esas push notifications, comprar tráfico con Facebook Ads. Te llega ujú. ese tráfico y ahora, ¿cuál es el siguiente ¿Qué paso? haces con ¿Cuál él, es el no? Sí, objetivo detrás ¿cómo de todo monetizas esto? con él? Claro, sí. Ujú. No, bueno, básicamente en la parte de CPA, que es lo que más manejo para este tipo de campañas, no lo recomiendo tanto para gente que quiere crecer, por ejemplo, tráfico de tu sitio o tu branding, o eso no funciona tan bien porque es un tráfico que no tienes nada segmentado. Digamos, sobre todo los pop-under o los pop-ups, pues básicamente salen en cualquier página y muchas veces en las páginas en las que salen no son páginas muy confiables, ¿no? Digamos, estás buscando, no sé, cómo ver el partido de, no sé, o una película, Sí, de descargar la algo. Champions, ¿no? Que está reciente, o de la Exacto, sí. Europa, la No, Eurocopa. no te va a salir en la página oficial ni de Facebook, ni de, no sé, de CNC, cosas de ese tipo. Entonces, son ya Ujú. páginas que sí tienen mucho volumen de búsquedas, pero que no son tan confiables, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que si quieres monetizar como para branding o para crecer una lista de correos, todo ese tipo de cosas, no funciona ese tráfico porque no está segmentado. Recibes tráfico de miles de sitios al mismo tiempo. Y entonces lo que tienes que hacer es tratar de poner una oferta eh, que llame la atención a mucha gente. Entonces, para esto, digamos que hay Ajá. varios verticales o nichos grandes que funcionan en CPA o en general en afiliación, donde puedes monetizar pues este tipo de audiencias, ¿no? Digamos, para ponerte un ejemplo muy claro, la mayor parte de la gente en todo el mundo eh, tiene la intención de tal vez bajar de peso o de, no sé, ganarse algo, ganarse un Ujú. premio o tal vez aprender un modelo de negocio para tener un ingreso extra. Son como, tienes que apelar a los, digamos, instintos básicos o algo que a mucha gente le interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las ofertas Sí. CPA, pues es muy común que haya ofertas que dicen, regístrate aquí y participa para una rifa de un iPhone, ¿no? Y se registran, no sé, 10.000 personas y, bueno, una de ellas se gana una o dos, no sé, se gana el iPhone y los demás pues están recibiendo publicidad relacionada. Entonces, son ese Gran tipo de premio, ¿eh? ofertas. Un gran premio. Exacto, no, o sea, no hay mucho premio, pero bueno, pusiste ahí tu correo, lo más que puede pasar es que te llega pues spam, ¿no? Digamos. Hay otro tipo Sí, de ofertas, como en el vale. caso de lo que comentabas de Premium SMS, ahí sí, bueno, te hacen un cobro. Ese tipo de ofertas no las manejo tanto y como decía, son algo que manejaban mucho antes. Últimamente casi no existen ofertas buenas de ese tipo porque hay muchas regulaciones Ujú. de parte del mercado, de parte de las operadoras, de parte de los países incluso. Entonces, si te soy sincero, esas siguen funcionando bien en países donde no hay tanta regulación, digamos, países en vías de desarrollo, y es donde todavía, ¿no? Si Ujú. dices, no, bueno, voy a apuntar hacia todo lo que es África, tal vez el Medio Oriente y todo eso, todavía hay muchas ofertas de ese tipo, porque ahí no hay regulaciones tanto por eso. Pero ya pensar en Ujú. muchos otros países casi no se manejan. Ahora, también hay ofertas muy interesantes que hemos manejado, como instalación de aplicaciones. Fueron muy famosas hace unos años tanto para iOS como para Android. Y bueno, es simplemente promover la aplicación, que la gente la descargue, la instale y la empiece a usar. Y entonces ahí recibes una comisión Ujú. tú. Y finalmente lo Sí, que nos por ha estado resumir un funcionando, sí. perdón, dime. No, iba simplemente a resumir un poco lo que habías comentado, que sería CPA, el típico de poner el SMS. Tenemos el del registro, ¿no? Por ejemplo, para un sorteo, como comentabas en el iPhone. Luego descargar una aplicación que pues la gente se descargaba más bien publicidad, ¿no? Para el navegador. Yo ahí debo decir que también estuve experimentando en su También, momento también. haciendo este tipo de cosas con Angry Birds, me acuerdo, y eso, cuando los Angry Birds estaban de moda. Y pues quizá, no sé, ¿ibas a incidir sobre algún otro tipo de campaña quizás, sobre Sí, otro tipo de sí, bueno, publicidad? ahora que mencionas la parte de descargar una aplicación, pero que además tenga anuncios o que tenga una extensión en el browser y demás, sí existen muchas, pero también existen aplicaciones oficiales que trabajan, es decir, marcas grandes que trabajan con CPA mucho. Por ejemplo, ahorita una campaña que hemos estado corriendo directamente es la descarga de TikTok para Android y TikTok es la empresa directa, Anda. o sea, no ellos O sea, no. TikTok te paga cada vez que consigues un usuario nuevo. Correcto. Entonces ellos pagan entre 30 centavos hasta como $2, depende de cada país donde lo descargues. ¿No? Obviamente
Oh. Estados Unidos o, no sé, Australia, Inglaterra, todos los países que tienen pues, ingresos mucho mayores pagan más. Ujú. Y si lo promueves, digamos, en, no sé, México, Colombia, tal vez te pagan 20, 30 centavos. Pero ellos oficialmente lo hacen. Por ejemplo, Disney Plus también está con CPA bastante fuerte. Hay varias empresas que utilizan este medio, sobre todo al inicio, para crecer mucho. Y ya una vez que ya están Ujú. muy masivos y que toda la gente ya los conoce, ya ellos tienen su propio Claro, ya como lo quitan, ¿no? sistema de referidos, ya lo quitan y ya te cortan, ¿no? Qué listos son. Típico, Se- sí. Servando, el de Disney Plus y el de TikTok, ¿dónde los encontramos? Esos dos concretamente. El de Disney Plus lo encontré hace no mucho, estaba en una red que se llama Global White Media. Eh, si Ujú. gustas, dejamos más información ya cuando pongas todo el texto, Sí, ¿no? en descripción dejamos todos los Y enlacitos porque los descripción, nombres yo creo que van a ser un poco difíciles. claro, claro, claro. Y la de TikTok, recientemente la he visto en varios lados, pero yo la estoy corriendo en una red que se llama Seidu. Es Ujú. una network de afiliación que tiene como un año, no es tan conocida, pero está creada por una de las redes de tráfico más grandes que existen, que se llama Propeller Ads. Entonces, tienen muy buen Ujú. trasfondo o muy buena compañía por detrás, ¿no? Al menos no sabes que... Lo que pasaba mucho con... Mucha gente le tenía desconfianza también es que había muchas redes pequeñitas de CPA. Noté mucho eso, por ejemplo, en el mercado latino y en España, que eran pequeñas y que muchas veces terminaban no pagando a los Mm, afiliados. Entonces, pasaba mucho vaya. que preguntaban, lo primero que preguntaban es, oye, ¿sí paga o no paga? Eso es algo que yo creo que no debería de ser un problema si trabajas con las redes pues, más grandes o las más conocidas, pero sí es algo Ujú. que siento que como que dañaba un poquito la reputación en el mercado de habla hispana. Ujú. Sobre esto incidiremos más adelante porque hablaremos sobre tanto herramientas para comprar tráfico como plataformas donde poder encontrar esas marcas, ¿no? que promuevan este tipo de campañas. Pero antes de nada, Servando, yo te quería preguntar si es necesario tener una web para monetizar la compra de este tráfico. Es decir, cuando tú, por ejemplo, promocionas TikTok, cuando promocionas Disney Plus, ¿esto es en una página web tuya propia o lo haces directamente hacia una campaña? ¿Cómo es eso? Sí, puedes hacerlo de las dos maneras. Normalmente en CPA sí recomiendo que tengas lo que llamamos una landing page. No necesariamente requieres una web completa con menús, con todas las cosas que requieres en una No hay, web, sino no hay que simplemente, pensar en Google ni en el SEO, ¿no? Algo básico que vaya muy directo al CTA, al botón de claro, registrarse o exacto. lo que sea. CTA, tratar de prevender al usuario, lograr que ese clic vaya hacia la oferta y listo, ¿no? O si vas a capturar información del usuario, tal vez es como si fuera una página donde capturas a tus suscriptores de correo. O sea, algo muy sencillo que te diga los puntos importantes, por qué tienes que hacer esto, por qué tienes que ir aquí y directo a eso, ¿no? Ahora, hay unas ofertas que sí requieren un poquito más digamos, de trabajo, ¿no? Para el usuario. Si estás vendiendo, no es lo mismo que la gente tenga que descargar una aplicación y que es gratis descargarla en tu móvil. Es una acción que les va a tomar, no sé, 30 segundos. Que si les dices, oye, esta es la oferta que te estoy poniendo y esto es, no sé, todo un kit para, por ejemplo, un dron o para bajar de peso, qué sé yo, y vale $50 al mes. Entonces la gente lo va a pensar más, ¿no? Hay como que dicen, bueno, voy a leer Ujú. de qué trata esto, cuáles son las ventajas, cuáles son los métodos de pago, refunds, todo lo que, Pues garantías, todo eso, ¿no? vamos a Entonces, profundizar sobre esto porque creo que es bastante interesante, ¿no? Cómo aumentar esa tasa de conversión dentro de una landing page. En el caso, vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar, hablamos, por ejemplo, de la de aplicaciones, que has dicho que era gratuita y que quizá no necesita de uh -huh. tanto enrollo, ¿no? Y luego Sí. vamos a ir a otro caso de una campaña que sea de un ebook para bajar de peso, sobre un dron, como has comentado antes. Vamos a empezar por el gratuito. ¿Cómo planificamos esa landing page? Sí, bueno, normalmente yo lo que hago, y casi todos los afiliados lo hacemos, es primero espiar un poquito, ver qué es lo que ya está funcionando, darnos una idea del ¿Cómo mercado. conocemos lo que está funcionando? Bueno, hay múltiples herramientas para hacer eso. Alguna de ellas es, por ejemplo, Adplexity. La utilizamos mucho para espiar distintos tipos de anuncios, ya sea pop, ya sean notificaciones, ya sean banners, lo que gustes. En Facebook es más Ujú. complicado espiar porque hay demasiada información y ellos suelen destruir las herramientas después de un tiempo porque no les gusta que existan esas herramientas. Ajá. Pero, por ejemplo, en banners es muy sencillo. En banners, si tú te vas a una de las páginas más grandes de tráfico orgánico en Google sobre la temática de que tú quieres ver, pues encuentras todos los banners, ellos no los pueden esconder. Entonces, finalmente tú ves, con una VPN, por ejemplo, es un consejo que muchas veces usamos para decir, bueno, yo quiero espiar qué campañas hay buenas ahorita corriendo en estos sitios en España, ¿no? Entonces entramos a todos los sitios top, digamos, abrimos 10, 20 sitios, la mayor parte de las veces te das cuenta de que son
anuncios muy similares, los que están trabajando entre unos y otros. Y bueno, ya te das una mucho mejor idea de cuáles son los banners, qué tipo de landing page están utilizando, qué tan largas son, qué tan complejas son. Y bueno, hablando ya en Y concreto de ofertas ¿son páginas básicas. top que hablen un poco de todo? O sea, ¿o sueles ir a páginas top que hablan, por ejemplo, de descargas de aplicaciones o de cómo ver la Champions gratis, por ejemplo, como decía? Trato de ver de ambos. Lo importante va a ser que en la página donde tú estés pues haciendo ese análisis de mercado o espiando, digamos, para ponerlo fácil, este, pues tengan puestos ellos los anuncios que tú vas a promover. O sea, si tú quieres promover anuncios de tipo nativo o banners, pues la página debe tener esos anuncios, si no, no te sirve como referencia, ¿no? Si van a ser pop-unders, pues Ujú. entonces lo vas a encontrar más, como dices, en páginas pues un poquito más como de que buscar el partido de la Champions, descargar software, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos eso. Ahora, en Mm. cuanto a las landing page, básicamente, como te decía, entre más fácil sea la conversión o más fácil para el usuario sea la conversión, lo que tratamos de hacer es simplemente tener una landing page más sencilla. Por ejemplo, una gran parte del tráfico que viene hoy en día pues viene de móvil, entonces es una pantalla pequeña, quieres que todo quepa pues en esa pantalla de modo vertical, es que tenga un título, que tenga tal vez una imagen, que tenga los puntos importantes de por qué tienen que hacer esto, o crear la urgencia de, es decir, esto te ayuda para esto, y un botón grande que diga, dale clic aquí y vas a la oferta, ¿no? Entonces, Ujú. y en muchos Y eso casos, funciona, o sea, claro, yo tengo muy interiorizado que a ese botón no le tengo que dar, pero hay gente que, o sea, hay gente que sí que le da, ¿no? sí, sí, digo, finalmente nosotros ya que tenemos la experiencia de estar en todo este mundo, pues básicamente los anuncios casi los podemos ignorar, ¿no? O sea, creo que para mí Ujú. los más molestos, y no los tengo porque pago el YouTube Premium, pero para los más molestos cuando llego a usar una tele o una cuenta que no tiene Premium, son esos anuncios porque tienes que esperar hasta que pasen 5 o 10 segundos y darle saltar anuncio, ¿no? Sí. Pero los demás, para nosotros pues es muy normal que entremos a una página y todos los anuncios que están ahí ni siquiera son invisibles, ¿no? Para nosotros. No significa que lo Sí. sean para los demás, sino finalmente no existirían herramientas como AdBlock que hasta quita todo lo de AdSense, todo lo básico. Entonces, siempre va a haber un mercado para Ujú. eso. Hay que entender que nosotros mismos no somos nuestro propio mercado. Tal vez lo Ujú. fuéramos si vendemos, por ejemplo, cursos para crear nichos, ¿no? Bueno, ese sí, somos un perfil similar. Pero pues cuando estás apuntando a toda la gente de manera masiva en el mundo, pues mucha gente no sabe ni cómo instalar un programa en su computadora o cómo quitar o sea, alguna aplicación en el móvil. Entonces hay que entender que Ujú. somos distintos todos, ¿no? En ese aspecto. Sí. En el caso de la landing page, entonces, que van, por ejemplo, a un dron o a un sorteo de un iPhone. Bueno, el sorteo de un iPhone imagino que iría un poco Es ligado sencillo. a igual que el gratuito, ¿no? Sería Ujú, uno sencillo. Pero vamos a poner ujú. el caso del drone de 50 euros o 100 euros. ¿Cómo planificamos esa landing page? Imagino que ya tendrá que ser un pelín más extensa, ¿no? Claro, sí, ahí ya es más parecido a lo que pasa por ejemplo, el dropshipping, donde pues, la página o la página de la oferta va a ser pues un checkout completo con una tienda. En algunos casos hay gente que pone directamente como si fuera la tienda de Shopify, eh, no sé, con descuentos y add-ons y todas las cosas que puedes agregar. Hay mucha gente que prefiere hacer como un funnel directamente donde nada más puedes comprar ese producto, no tienes menú, no tienes nada más, pero que explica en la página pues todas las ventajas de ese producto, por qué comprarlo con ellos y no comprarlo, por ejemplo, con DJI, ¿no? Una empresa que se enfoca en hacer drones que obviamente valen Ujú. seguramente 10 veces más caros, pero muy buenos. Sí. Y es tratar de apelar a ese mercado, ¿no? Tal vez dices, bueno, tu primer dron para tu hijo y tu hijo tiene 10 años. Si le compras el DJI que vale $1,000, lo vuela y lo tira en un edificio ahí, pues acabas de quemar $1,000, ¿no? Entonces, puedes darle este dron de $50 o de $30 de cumpleaños, ¿no? Si lo rompe, bueno, pues, Sí. al menos no te va a doler, ¿no? No es como darle un iPhone y que lo quiebre en ese momento. Entonces, pues Efectivamente, sí, sí. básicamente es tratar de apelar a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el hecho de que puedan comprar ese dron? ¿En cuánto tiempo llega? No sé, ese tipo de cosas que sí ya tienes que trabajar más. Ujú. O en muchas ocasiones el anunciante del dron te dice, bueno, esta es mi página de la oferta y es ya la página del checkout. Y tú tienes la opción de enviar el tráfico directamente ahí. Por ejemplo, si lo mandas desde Facebook y los prevendes en un anuncio de video o algo así, pues puede ir ahí directo. Pero si no, pues tú metes tu landing page intermedia, explicas todas las ventajas de por qué crear el dron y ya de ahí van al checkout en, Ujú. en la oferta ¿Tú CPA, eres más ¿no? fan de llevarlo directamente al checkout o sueles tener tu landing propia? No, casi siempre landing page. Incluso en campañas muy sencillas,
una descarga, poner un correo, lo que sea, casi siempre soy de utilizar landing page por muchas razones. No solamente es la preventa del usuario o el tratar de incentivar esa conversión, sino que también en muchos casos, sobre todo si no estás trabajando con redes tan grandes como Facebook o Google, muchas veces tienes múltiples variables extra, ¿no? Como el tráfico de los bots, muchas otras cosas. Entonces, ya con tu landing page tienes mucho más manera de filtrar esas cosas y de identificar ciertos parámetros que cuando envías directo, pues tú no tienes, como nunca pasan por una propiedad tuya, no puedes medir muchas variables, ¿no? Vamos a ir ahora al tema de herramientas, porque claro, hemos ya hablado un poco sobre cómo funciona esto de la compra de tráfico. Al final puedes comprar, pagar, ¿no? por ese tráfico para que vayan a una URL nuestra y de esa URL nuestra llevarlos luego a una campaña de Disney Plus, de TikTok, de lo que sea, un sorteo de un iPhone. Yo te quería preguntar, Servando, ¿qué herramientas usamos para comprar ese tráfico? Claro. Bueno, la número uno, y yo creo que la más indispensable de todas, es usar un tracker. Un tracker es como una versión de Google Analytics, pero pensada más en compra de tráfico. Google Analytics tiene mucha información, pero no está tan pensada en la compra de tráfico, sino es más como orgánico. Y aunque lo puedes integrar bien con Google Ads, fuera de eso, pues nada más tienes traqueo de UTMs y algunos otros parámetros. Entonces no está muy completa. Aquí la ventaja del tracker es que te va a decir mucha información acerca de tu tráfico, que normalmente en las redes por ejemplo, de tráfico pop, push, nativo y demás, puedes segmentar muy, muy claramente. Entonces, ellos te dan ciertos parámetros que tú puedes agregar, digamos, en el tracker, y el tracker te los mide y te dice, oye, por ejemplo, tú estás comprando, digamos, una campaña de móvil y tienes de Estados Unidos, digamos. Entonces, tienes tráfico Android, tienes tráfico iOS, tienes el tráfico que viene con el navegador de Chrome, unos Firefox, unos usan Safari, etcétera, ¿no? Entonces, te va dando todos esos datos y tú puedes ver exactamente cada clic de cada persona que entró a tu campaña, puedes ligarlo directamente a la conversión. Entonces, tú mandas ese parámetro de información para que te dé de vuelta toda digamos, la red de afiliación, esa información, y te dice, este clic exactamente fue el que convirtió. Entonces tú dices, bueno, este clic tiene estos ciertos parámetros, ¿no? Viene de esta ciudad, viene con este navegador, con este celular y todo lo puedes medir muy, muy claramente. Y eso al momento de estar comprando tráfico es básicamente sin el tracker, y con el tracker es como ir manejando, pero con una venda puesta a ciegas y otro con otro pudiendo ver, ¿no? Entonces, muy, muy importante. Casi yo diría que es lo más indispensable. Número dos, pues tener un hosting, ¿no? Un hosting donde puedas subir tu landing page. No, como te decía, no tienes que crear siempre una página web completa ni todo eso, nada más tener un dominio tal vez o dos dominios y un hosting donde puedas subir archivos rápidamente, ¿no? Por FTP o como lo quieras subir. En muchos casos no requieres ni siquiera WordPress o un CMS. Si le sabes un poquito HTML, CSS básico, JavaScript, con eso la armas. Y muchas veces también te puedes dar una idea mucho más completa de las landing pages que están corriendo ya con las herramientas espía que mencionábamos y descargarlas y probarlas tú mismo, ¿no? Es más fácil. Entonces, yo creo que esas dos son las indispensables. Obviamente, algo muy importante que requieres es presupuesto para correr tus campañas. Mucha gente quiere entrar con muy poco presupuesto y no tiene mucho caso, más que nada porque no te da como el margen suficiente para poder aprender al inicio. Digamos, yo siempre recomiendo que tengan por lo menos unos $1,000 al mes, algo así, inicialmente para entrar en la compra de tráfico. Si tienes, mucha gente dice, bueno, tengo 100, 200, los voy probando. El problema es que cuando pruebas eso no te da mucho chance de crear muchas campañas, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, si tienes $200, 2, 3 campañas, ya se te acabó el dinero. No tienes mucha información que recolectar de las campañas, no puedes optimizar mucho y no aprendes mucho. Entonces quedas pausado otra vez hasta el próximo mes o cuando tengas otra vez presupuesto. Entonces yo recomiendo más definitivamente ahorrarse unos miles de dólares, no sé, $2,000, $3,000, y con eso ya iniciar más fluido por 3, 4, 5 meses. El tema de la segmentación imagino que aquí tendrá un papel fundamental porque has comentado justo la primera herramienta para poder traquear todas esas visitas que recibimos y saber su dispositivo, desde qué navegador nos están visitando, de dónde es. Imagino que conforme van corriendo esas campañas, tú manualmente editas esas campañas para que se vayan asemejando cada vez más a ese público que está convirtiendo más. Claro, sí, básicamente tú lo que haces es fijarte en el dinero que estás gastando en la campaña y el dinero que estás generando en conversiones. Y como esas conversiones te las va a atribuir directamente a cada uno de los segmentos que tú estás viendo, puedes decir,
ok, bueno, ya me fijé, ya corrí esta campaña por 3 días y veo que todas las conversiones están pasando, bueno, están ocurriendo aquí en Android, pero en iOS casi no hay conversiones, estoy perdiendo 80% de mi presupuesto ahí, ¿no? Entonces vas a la fuente de tráfico, le pones iOS, ya lo quitas de ahí y listo, ya a partir de ese momento ya no tienes tráfico de iOS. Entonces vas optimizando mucho Hmm. así. Y otra cosa muy importante para optimizar en todas esas fuentes de tráfico que no ocurre normalmente en Facebook o en Google es que tienes un montón de sitios para comprar tráfico. Es como el factor más grande que existe en todas en esas redes. Entonces tú compras tráfico, pones la campaña y te llega tráfico de 1000 sitios, pero tienes un identificador de cada Hmm. sitio. Entonces te dices, este es el sitio 1, el 2, el 3, el 4. Y tú dices, bueno, el 1 sí convierte, el 2 no, el 3 no, el 4 sí. Entonces bloqueo el 2 y el 3, ¿no? Y eso es básicamente como vas Sí. segmentando poco a poco todas tus campañas. Y cada que lanzas una nueva campaña, pues tienes que repetir ese proceso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el tracking. Esto de los sitios, 1, 2 y 3 y todo esto, ¿está en la herramienta primera que nos has comentado o en otra plataforma? Sí, sí, digamos, cada una de las fuentes de tráfico te dice, aquí hay un token, es como simplemente un entre corchetes, un pequeño código que te permiten utilizar. Tú agrégalo en el tracker y cada que recibas una visita en el tracker, ya automáticamente la fuente de tráfico le asigna el número al sitio. Entonces tú ya sabes cuáles son los Ujú. sitios que te están enviando tráfico. En algunas fuentes de tráfico son muy transparentes y te dicen el dominio del sitio, lo cual es muy bueno porque a veces puedes ir al dominio y ver el dominio. Te dices, bueno, ¿me está funcionando o no me está funcionando? Voy, entro y lo veo y digo, bueno, es el tipo de tráfico que está pasando aquí, esta es la temática del dominio, tal vez puedes personalizar un poquito más, ¿no? Pero en muchos casos no te dicen eso porque, bueno, como por protección ellos prefieren que no vayas directo a comprar el tráfico, entonces te dicen nada más un número o un código y bueno, tú optimizas a partir de eso. ¿Y a qué países, dispositivos o tipo de tráfico sueles segmentar más? Porque imagino que habrá muchísimas opciones, ¿no? A la hora de poder segmentar y demás. Claro, sí, bueno, básicamente cuando tú compras tráfico así tienes disponible todo el mundo para comprar, ¿no? No significa que por eso ya yo compre de todos los países, porque finalmente sí tienes que como que tratar de entender un poquito más el mercado y bueno, eso lo haces con la experiencia, entonces no puedes aprender de 200 y tantos países a la vez, pero sí puedes entender, por ejemplo, mucha gente empieza con los países que son muy similares o el país donde ellos viven. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en España, digo, bueno, no vivo yo, ¿no? Pero si viviera en España, mucha gente dice, bueno, yo empiezo en España y, bueno, ¿qué es lo más fácil para mí? Pues pasarme a todos los países latinos donde hablan español, ¿no? De entrada pues, para poder hacer las landing page y poder comparar un poquito, porque si no, si vas a querer promover en Japón o en, no sé, en Egipto o algo así, pues ya son idiomas muy distintos, una cultura muy distinta y pues sí es más complicado, ¿no? Para mí, en lo personal, Sí. yo me he enfocado mucho en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todo lo que son los países más que tienen pues, mayores ingresos. Me funciona bastante bien en algunos países europeos como Francia, Alemania, Italia y a veces España también. No tanto últimamente, pero a veces sí. Es que Y estamos muy mal ahora, Servando. No bueno, nos ya. pillas fino. Bueno, a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, en América Latina yo casi no me enfoco, es muy complicado no solamente para mí, o sea, hay muy poca oferta o sea, muy poco mercado de las ofertas que hay disponibles, pagan muy poquito, la gente, aunque convierte, como que no tiene la calidad del tráfico suficiente, entonces te cortan la oferta porque no funciona. Entonces ahí en América Latina yo casi no me meto y cuando lo he hecho me ha ido bien, pues en Argentina principalmente, un poquito en Brasil y ya, pero básicamente los demás casi no. O sea, incluso México, bueno, yo vivo aquí, conozco bien el mercado, casi no he tenido ninguna buena campaña aquí en México, ¿no? Eh, Me va muy bien en algunas regiones de África. Por ejemplo, Sudáfrica es un país muy, muy, muy bueno. Ha sido muy bueno desde hace como 6 7 años que yo lo empecé a manejar y sigue funcionando bien. Es como que, además, tienen la ventaja de que hablan inglés, por ser una colonia. Entonces, ahí tienes eso, ¿no? Y fuera de ahí, a veces algunos países de Asia, digamos, como de la región del sureste de Asia, Tailandia, Vietnam, Indonesia, esos son países grandes que están en buenas vías de desarrollo, tienen mucho volumen y hay muy buenas ofertas a veces ahí también. Mucho, mucho consumismo también. Sí, comentabas en Twitter, de hecho, que eso, que países donde el capitalismo es clave y que las campañas al final suelen ser rentables, ¿no? Claro, sí, o sea, ahí te van a pagar mucho más, vas a encontrar muchos más tipos de ofertas de todo tipo, o sea, de todos los mercados, de todos los verticales, con todos tipos de pagos y maneras de convertir a la gente y pues con los mejores pagos. Obviamente el tráfico también es más caro, siempre va a ser así,
es un mercado y se balancea, pero a mí siempre me gusta mucho trabajar con eso, también en tráfico orgánico, ¿no? O sea, tener muchas opciones a crecer para Hmm. monetizar, para que haya más volumen. Y en general es lo que me gusta a mí. En cuanto a tipos de tráfico, imagino que tenemos unos cuantos. Yo tengo aquí la chuletilla, voy a mencionar 4 de ellos, que tengo aquí el tráfico pop, el tráfico push, el tráfico in-page y el tráfico interstitial. Si quieres, menciónanos brevemente, para que no nos explote mucho la cabeza, en qué consiste cada uno de estos tipos de tráfico y cuál es, por ejemplo, más relevante para empezar a trabajar. Para empezar a trabajar, casi siempre recomiendo el pop, más que nada porque es el más fácil de aprender. No tanto porque sea, de hecho, te podría decir que el pop es el de peor calidad, básicamente, ¿no? Pero la ventaja de trabajar con pop es que cuando tú haces que salte el pop-up, bueno, aparece tu landing page o la página de la oferta. Y listo, ¿no? Eso es todo lo que ocurre, de que el usuario, digamos, no quiere ver el anuncio en realidad, pero le aparece el anuncio y lo ve. Entonces, tienes Hmm. menos variables para trabajar. Ya cuando tienes push o in-page o interstitial, en todos tienes que crear banners. Entonces ya tienes un factor más para optimizar y para aprender, ¿no? De que, bueno, mucha gente dice, no, es que yo no soy diseñador, ¿cómo voy a hacer un banner? ¿Cómo voy a editar aquí? No, no sé, por ejemplo, usar, qué sé yo, o sea, desde Paint casi algunos pueden utilizar, hasta, no sé, Figma, Photoshop, lo que sea para aprender, ¿no? Entonces, el más fácil yo creo que sí, Pop y Push, últimamente son los más fáciles, no son los mejores en cuanto a calidad, pero aún así puedes tener campañas rentables. Bueno, creo que el Pop sí queda muy claro qué tipo de tráfico es, ¿no? Y que todos finalmente como que lo odiamos. El Sí. Push, como te decía, bueno, hay varias maneras de trabajar Push. Eh, la primera que salió fue hace ya más de una década, desapareció, pero la importante que está ahora es notificaciones push que van a través de tu navegador. Entonces, cuando tú entras a las páginas y te dicen, ¿quieres que te mostremos notificaciones de aquí en adelante? Y le das a aceptar, es cuando te suscriben a esa base de datos. Se volvió muy famoso los últimos 3 años, ¿no? Con todo Sí, este tipo sí. hay muchas plataformas para eso. Muchas páginas lo usan en realidad para que cada que creen un nuevo post o una nueva publicación, lo que sea, envían esa información, pero mucha gente lo usa para simplemente armar bases de datos de millones de usuarios y enviarles ofertas de afiliación por ahí. El in-page es un tipo de formato nuevo que tiene apenas un año que salió. Es básicamente una copia de las notificaciones push, pero no requiere una suscripción. Entonces es simplemente un banner que aparece en la esquina ahí bueno, en la esquina o ya sea en el móvil, pues arriba o abajo, que parece mucho una notificación push, pero en realidad está dentro de la página web y no requieres una suscripción. Entonces solo es emular, digamos, ese tipo de tráfico, ¿no? O bueno, Hmm. ese tipo de anuncio más bien. El interstitial, los que usen AdSense o AdMob creo que lo conocen bastante bien. Es simplemente un anuncio que abarca casi toda la pantalla de ya sea de tu computadora o de tu móvil en ese caso. Tiene un botón arriba para cerrarlo, pero es como un banner que casi te tapa la mayor parte de la pantalla. Tiene un CTR muy alto porque también, bueno, se entiende que mucha gente no le dé clic bien en el celular y le des clic al anuncio, ¿no? Ese es el Sí. tipo de tráfico interstitial. Y finalmente uno que quiero agregar es el tráfico nativo. El tráfico nativo es, bueno, si vas a cualquiera de los sitios más grandes de noticias, siempre tienen como un feed abajo o a veces en el sidebar de noticias relacionadas que te podrían interesar. Muchas veces ves ahí el logo de Hmm. Outbrain o Taboola o ese tipo de redes. Son muy grandes, muy grandes. Sí. Las encuentras hasta en MSN, New York Times, todo, ¿no? Y ese tipo de tráfico también funciona bastante bien para ciertas ofertas. Tiene muy buena calidad, eso sí, y es casi igual de estricto que Facebook y Google en ese aspecto, porque pues sí lo ves en páginas mucho más, pues de mucho más valor, aunque también hay anuncios muy similares de otras redes que son más como de que tienen unas imágenes medio raras y te dicen, sí, como no sabes qué es lo que ocurrió después de que pasó esto, o celebridades que eran así, pero ahora son muy diferentes. Ese tipo de anuncios Sí. también Hay existen alguna bastante. noticia un poquito clickbait también por ahí se van Mucho viendo. clickbait. Sí, mucho clickbait. Y esos son los Sí. anuncios nativos que de hecho AdSense también ya tiene, pues en su feed desde hace un tiempo, te los pone Hmm. automáticamente con los auto ads. Pues genial, yo creo que un excelente resumen de los tipos de tráfico. Y ahora vamos a ver dónde conseguimos ese tipo de tráfico, es decir, dónde lo compramos, ya sea pop, ya sea push, ya sea in-page. Yo creo que Facebook Ads, no sé si intuyo mal, será una de tus favoritas. Sí, sí lo es. Cada vez como que siento que bueno, con todas las cosas que le ha pasado a Facebook y siento que mucha gente ha perdido confianza en general en Facebook, creo que es una plataforma que gente, digamos, como tú y como yo, no estoy seguro de qué edad tengas, ¿no? Pero
pero más o menos de nuestra edad y un poquito más grande, usa mucho, pero ya cuando ves las nuevas generaciones, ya gente más joven y demás, ya Facebook ya ni siquiera lo consideran. O sea, ellos están en TikTok, en Sí. Snapchat, en otros lados. Como que ha cambiado mucho ese, pues ya después de tener más de 10 años de ser la red más grande. Pero entre eso y que también les han bloqueado muchas cosas, el tracking, la privacidad, todo eso, como que siento que ha perdido un poquito pues el auge que tenía hace unos años, pero aún así sigue siendo una de mis favoritas pues por el tema de que el volumen sigue estando ahí y finalmente si tú quieres gente, bueno, apuntar a gente que tiene dinero para comprar, pues finalmente los chiquitos que están en TikTok no tienen tanto dinero como la gente de 40 o 50 o 60 años que está en Facebook. Entonces ellos son los que tienen el Claro. presupuesto todavía, ¿no? Pero ya no sé si en 5 o 10 años, pues los que estaban en TikTok y en Snapchat van a crecer y ahora van a ser los que tienen los nuevos, ¿no? Sí, o niños de TikTok que ya son millonarios y ya saber. También, claro, claro, sí. Entonces, vamos, o sea, es algo que hay que estarse adaptando y TikTok Ads y Snapchat creo que a mucha gente le funciona bien. Yo no me he metido en eso, más que nada por el tipo de Ujú. campañas que corro no se prestan tanto a eso, pero mucha gente que maneja mucho e-commerce le va muy bien ahí también, ¿no? O sea, ¿Y qué tal Quora Ads, LinkedIn Ads, Native Ads? Porque creo que eso sí que más o menos está dentro de tu campo, ¿no? De actuación. sí, sí, básicamente la razón por la cual yo me metí en esos es porque muchas veces corremos campañas que son más como B2B, de negocio a negocio y no tanto como para usuario final. Entonces, pues ahí sí es muy difícil que promuevas, por ejemplo, eh, no sé, alguna herramienta para productividad o trabajo o organización de empresas. Es muy difícil que la promueves en algo como TikTok, ¿no? Entonces, ahí vas a buscar un Ujú. poquito más usuarios que ya buscan información, que sí consumen otro tipo de tráfico, tal vez en Reddit, en Quora, como dices. Y bueno, lo que yo he notado en esas redes, o bueno, en esas redes sociales donde puedes comprar anuncios, es que el targeting no es tan complejo ni tan avanzado como todo lo que tiene Facebook y el Pixel y todo lo demás. Tampoco tienen tanto volumen, obviamente, pero que el tráfico que te llega es bastante, pues muy enfocado, ¿no? Digamos, como Cualificado. muy Ujú. cualificado. Y en parte también porque una gran parte de ese tráfico que viene, no sé, Reddit y Quora, pues lo reciben de búsquedas de Google. Entonces, una gran parte viene ahí. También para Pinterest aplica, aunque ese es otro nicho totalmente diferente. Pero sí, básicamente es lo que hemos visto. Y no Ujú. podemos gastar mucho dinero ahí, lamentablemente. Algunos miles de dólares al mes, cuando en Facebook pues, puedes gastar eso al día sin problemas. Pero, pero sí, eso te da una oportunidad de que, pues, que crezcas con tráfico de otros lugares, ¿no? Y diversificar un poco más. Sí. O sea, que realmente Quora, por ejemplo, LinkedIn va tan bien que a ti te da pena no poder gastar tanto dinero como en Facebook, por ejemplo, en esas plataformas. LinkedIn no tanto, de hecho creo que es de las peores en cuanto al targeting y todo el tipo de tráfico que te da. Nos ha costado mucho Ah, vale, eso es trabajo importante. esa. Creo que no, de hecho no hay mucha información sobre LinkedIn. No, o sea, sí hay muchos tutoriales de cómo crear tu campaña, pero si buscas ya grupos o gente que esté corriendo mucho eso, como que no encuentras mucha información porque sí parece que todavía el algoritmo está muy por detrás, ¿no? En cuanto al targeting. Ujú. Pero en Quora y los demás sí es como una opción más de que tal vez te agrega nada más un 5 o 10% más de revenue, de conversiones o de tráfico en general, pero que viene muy bien calificado porque pues, en parte viene ya sea de Google o ya de gente que ya está buscando dentro de esas redes y está muy calificado, ¿no? Ujú. Hemos mencionado Quora, hemos mencionado Reddit. ¿Hay alguno que se nos escape? Quitando también Facebook Ads, obviamente. De los que yo haya manejado, no. O sea, sé que sí hay más, pero bueno, no tenemos tiempo para Ujú. probar todo. Y finalmente muchas veces pasa que te enfocas en lo que más te funciona, ¿no? Entonces te da tiempo de aprender un poquillo. A mí me gusta siempre Ujú. aprender algo nuevo, aunque sea una o dos veces al año. Tratar de aprender una nueva fuente de tráfico. Pero pues ya Ujú. cuando ves si te funciona o no, si de repente te está funcionando mucho mejor Facebook, pues enfocas tu tiempo ahí, ¿no? Entonces, eh, pues ya depende, ¿no? Depende mucho de lo que estés Vale. promoviendo. Creo que en Quora la ventaja que puedes hacer es que si tú ya sabes o tienes el background, el conocimiento de SEO, muchas veces tú puedes ver cuál es el tráfico de Quora en herramientas tipo Ahrefs, las que prefieras utilizar, y tener una muy buena idea de dónde viene todo ese volumen de Quora. Entonces, si ya tienes ese conocimiento de ahí, como que puedes expandirte un poquito a Quora y saber si te puede funcionar ahí, ¿no? Los anuncios. Son muy básicos Ujú. los de Quora. Funcionan bien, son muy fáciles de hacer, la plataforma está decente, el targeting se me hace muy malo, Ujú. pero si haces el targeting por las preguntas y respuestas de Quora, te llega muy buen tráfico. Aquí la única duda que me surge es, por ejemplo, con Facebook Ads, con Quora Ads, yo entiendo, si invierto en Facebook Ads,
aparecerá mi anuncio en Facebook, ¿no? Pero en otras páginas también, porque por ejemplo hemos dicho que en páginas cuando la gente quiere ver, por ejemplo, la Champions y le puede salir una campaña de CPA, ¿cómo salimos en esa página web que habla sobre la Champions? Porque con Facebook no Claro, sé si se puede. sí, claro, faltó mencionar ejemplos de algunas de las redes, ¿no? Para entrar ahí. Si quieres trabajar en Ujú. ese tipo de fuentes de tráfico, la verdad es que hay muchísimas redes. Eh, Cuando yo entré, me acuerdo que había un blogger que, bueno, ya no bloguea ahora, pero decía, aquí está una lista, descárgate una lista de las redes que utilizo. Y era una lista con 130 fuentes de tráfico, ¿no? Entonces Madre era, mía. yo me aprendí como 10 y me dijo, estas son las de las grandes que yo conozco, esas no son todas, hay más. Pero lo que sí te puedes dar cuenta ya después de un tiempo es que siempre en cada tipo de anuncio o cada formato de anuncio hay como 3, 5 fuentes que son como las más grandes, las que tienen el mayor volumen y mucha calidad, y es donde conviene enfocarse. Entonces, para lo que es tráfico pop o notificaciones push, me gusta mucho enfocarme con una red que se llama Propeller Ads. Es de mis favoritas, creo que es de las más grandes. Hubo un tiempo en el cual era la más grande y tenía más de la mitad del market share. Ahorita ya como que se segmentó mucho el mercado y hubo muchas copias, entonces ya le robaron una parte del mercado, ¿no? Pero esa Ujú. sí es una de mis favoritas. Si tú quieres entrar ahí con una manera muy sencilla de saber en qué redes está corriendo, es cuando tú ves los anuncios, en lugar de bloquearlos, yo personalmente yo no bloqueo ningún anuncio porque me da muy buenas ideas a veces, ¿no? De lo que está ocurriendo. Entonces, aunque Claro. esté mi feed lleno de anuncios a veces pues hasta en las páginas y que me salen pops y que a veces no puedes ni cerrar algo porque no sabes ni dónde está la música, de dónde viene, ¿no? De qué video viene. Me gusta verlos precisamente porque tengo muchas ideas, ¿no? Y muchas veces te puedes fijar en el logo y aunque ahí en el pequeño logo dice, esta es la red que está corriendo, este es Outbrain, este es AdSense, esta es MediaNet, Ujú. esta es Taboola, Propeller, y bueno, ese siempre me da una muy buena idea de qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, hay también mucha gente que se enfoca en, por ejemplo, en tráfico adulto, contenido adulto, y Exoclick, por ejemplo, es una de las más grandes ahí. Eh, Ujú. Muy conocida, de hecho, están en España y pues una de las redes más grandes, tienen muchísimo volumen. Entonces, si quieres comprar, por ejemplo, tráfico para cualquier cosa que tenga que ver con dating, cualquier tema adulto, lo que sea, pues ellos son una muy buena referencia y muy transparentes también. Entonces, muy Ujú. barato el tráfico igual. Y, por ejemplo, si queremos entrar en Propeller Ads, hacer, por ejemplo, tráfico, conseguir tráfico pop, ¿tú recomendarías esto antes que, por ejemplo, trabajar con Facebook Ads y otro tipo de anuncio? Va a depender mucho por ejemplo, si tienes algo para monetizar en Facebook Ads, si ya tienes por ejemplo, si tú eres dueña de alguna oferta no sé, tienes tu propio curso, qué sé yo, un ebook, infoproductos, o quieres montar tu e-commerce, definitivamente creo que irte directo con Facebook o alguna de las redes sociales más grandes es una mejor opción. Si lo que quieres es aprender la compra de tráfico y todavía no tienes idea de qué podrías hacer y tal vez no tienes mucho presupuesto o no tienes pues alguna oferta o algún e-commerce tuyo, creo que sí es muy buena manera de empezarse con CPA, porque con CPA, como tú no eres dueño digamos, de nada de lo que estás promoviendo, solamente tienes un link y tienes un pago. Entonces te dicen, esto te vamos a dar para cada que convierta. Es una muy buena manera como de iniciar en la compra de tráfico, tratar de entender cómo funciona todo, cómo se segmenta el tráfico, cómo funcionan los distintos tipos de anuncios y ver cómo es que puedes Ujú. medir tus gastos del tráfico contra lo que generas en revenue y en las conversiones. Entonces creo que es Ujú. una muy buena manera. Pero sí, si vas a hacer algo ya más de branding o tú quieres tu propia empresa para alguna cosa en específico, algo así, sí me iría más hasta con Google Ads, ¿no? O Ujú. Facebook Ads, aunque Google es muy caro. Pero si cada uno Ujú. tiene como su segmento y si no tienes bien definido qué hacer, pues sí, yo sí me iría por CPA al inicio, porque además no Ujú. te preocupas por nada. Incluso si promueves alguna oferta de e-commerce, como lo del drone que mencionábamos, eh, Ujú. pues tú no tienes que hacer el fulfillment, tú no tienes que dar el soporte a los usuarios para ver los envíos, todo. O sea, tú nada más envías la conversión. Si ocurrió, pues te pagan a ti, ¿no? Entonces, como que tienes más tiempo de enfocarte y aprender lo que es el media buying y no enfocarte al ser, pues, un administrador de todo, ¿no? O sea, de que tienes que saber contador, pagar Claro. impuestos, todo el fulfillment, todas Como las un cosas que dropshipper casi. Bueno, el dropshipper se salva más o menos, pero bueno, casi que más o va por ahí menos. la línea. Sí, Medio, medio. entonces, y tienes que aprender de todo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces tienes que ser tú eres como la cabeza de la empresa y muchas veces eres todo. O sea, haces las actividades de alto Sí. nivel y también haces hasta responder el chat y el soporte para los usuarios. Entonces, creo Desde que sí es luego, una ya no buena sabes cuál es manera. tu papel con la página web y con las campañas. Exacto. Entonces,
te enfocas un poquito más si quieres aprender bien a la compra de tráfico, Ujú. cuando manejas afiliación de algún producto y no eres tú el dueño de todo el backend. Ujú. Claro, por ejemplo, lo que mencionábamos del sorteo del iPhone, eso lo haríamos con tráfico pop, en, por ejemplo, Proper Ads, Ujú. imagino. Sí. Ujú. ¿Y dónde encontramos marcas, ¿no?, que ofrezcan este tipo de campañas para que las promovamos? Por ejemplo, han mencionado alguna con tema de TikTok, con el tema de Disney Plus. Claro, claro. Un poco de brainstorming para que sepamos alguna empresa a las que acudir nada más terminamos la entrevista. Claro, claro. Pues así, al igual que en las fuentes de tráfico, las redes de afiliación hay por doquier. Es decir, una lista de 100 se queda corta definitivamente. En muchos países hay muchas Yo redes. creo que no explota la cabeza antes. Solo podemos dar unos ejemplos y además agregamos un listado ya si quieres donde crees el post del Sí. podcast, pero una de las que más me han funcionado a mí, ya tengo trabajando como 6 años con ellos, es ClickDealer. ClickDealer es muy buena red, Ujú. tiene muchas ofertas de este tipo de rifas, de iPhones, todo este tipo de cosas. Tiene también ofertas muy buenas si tienes en el sector de adulto o dating. Por ejemplo, para mucha gente que tiene tráfico orgánico de eso, paga mucho más monetizar con ese tipo de ofertas y que te paguen, no sé, $1 o $3 por cada conversión, solamente por poner un correo, que si lo tratas de monetizar poniéndole alguna red. En muchos casos ni siquiera puedes poner AdSense ahí, ¿no? Entonces, poniéndole alguna de esas redes que te pagan muy poquito el Ujú. CPM, te conviene más ahí. Eh, También me gusta mucho, Seidu es una de las que te comentaba que estábamos trabajando eh, para estas ofertas de TikTok. Igual, yo sé que es un nombre raro, pero te lo dejamos escrito, ¿no? Y Sí. otra muy buena que nos funciona, no trabajo tanto con ellos, pero sé que es muy buena, se llama Traffic Company. Ellos se enfocan mucho al contenido móvil, es decir, todo lo que es Premium SMS y todo lo que mencionábamos al inicio de la plática, sobre todo si tienes tráfico Ajá. como de Medio Oriente, Asia y África, todavía funciona bastante por ahí, ¿no? Déjame pensar en otra. Bueno, si te interesa mucho lo que es e-commerce o ofertas ya un poquito más como de generación de leads para empresas, algo mucho más Ujú. como white hat, digamos, y un poquito más como de branding, pero que aún así tú no eres el dueño, sino tú solo eres un afiliado. Funciona muy bien una que se llama A4D, es A4D, ¿no? ¿Sí? Y Giddy Up, son muy buenas. Entonces, todas las anotamos ahí si Ujú. quieres y dejamos varios ejemplos. Sí, genial. Todo en la descripción del podcast y en el campamentoweb.com y en el canal de YouTube. Lo van a tener todo escrito por todas partes. También si quieren Ya ver, para... yo Sí. he resumido muchas, bueno, he como revisado, resumido muchas de las redes y fuentes de tráfico tanto de afiliación como de las redes donde compras el tráfico. También tengo mucho en mi blog. Sé que está en inglés y yo normalmente blogueo en inglés, pero bueno, si quieren encontrar más información y no les molesta o no les dificulta mucho esa parte, pues ahí pueden encontrar una lista muy grande también de muchas Efectivamente, networks. que lo tendrán tanto en la captura de YouTube, también en la descripción de YouTube y del podcast. Aquí Perfecto. recursos, vamos, no faltan recursos en el podcast, desde luego. Ya para Así es. finalizar, Servando, me gustaría, como esto es un tema nuevo que apenas se ha abordado en el podcast de Campamento Web en todos estos años, por eso tengo mucha ilusión de sacar este episodio, menciónanos simplemente una pequeña hoja de ruta, ya para terminar, con la que nos digas un poco cuál es el proceso que sigues desde que se te ocurre lanzar una campaña hasta que realmente se lanza. Por ejemplo, primer paso, acudo a tal sitio para conseguir la campaña. Segundo, me voy a Facebook Ads. Para que tengamos eso, una pequeña hoja de ruta. Vale, vale, vale. Sí, bueno, normalmente yo lo que hago es, paso número uno, en la red de afiliación, donde tengo mis ofertas, normalmente tengo cuentas en varias, ¿no? Pero en alguna voy y pregunto a mi manager, oye, ¿qué está funcionando ahora? Entonces él me dice, ¿sabes qué? Este mes están funcionando muy bien este tipo de ofertas y estas. Te paso una lista y me manda una lista él, ¿no? Entonces ya que tengo ese, paso número dos, yo quiero corroborar que esa información sea cierta, muchas veces no es tan confiable. Entonces lo que hago es decir, bueno, esta es la oferta que me está diciendo y está funcionando en este país y en este dispositivo. Entonces yo voy y espío un poco. Si yo espío y veo que esa oferta está en muchos lados o que hay ofertas similares a esa, con el mismo tipo de vertical funcionando, entonces ya tengo validada esa oferta, ¿no? Entonces, digamos, ya puedo avanzar con eso. Paso número tres, entonces ahora sí, agarro los links de la oferta, agarro toda la información que tengo, la meto en el tracker y creo mi link para subirlo a la fuente de tráfico. Entonces, listo, ¿no? Ya lanzo mi campaña. Muchas veces en lanzar la campaña, no importa en cuál fuente de tráfico, ya sea Facebook o cualquiera de las que mencionamos ahorita, te aprueban en 24 horas o menos la campaña y empieza a correr el tráfico. Lo que hago yo ahí es designar un presupuesto para no gastarme todo el dinero sin sentido.
normalmente prefiero gastar 5 o 10 veces lo que me paga la oferta. Si me dicen, esta oferta paga $2, yo pongo unos $20 al día. Los dejo correr 2 o 3 días. Algo que le pasa a mucha gente es que siempre quiere venir y estar checando las estadísticas, al igual que haces por ejemplo, en Google Analytics o en Google AdSense, vas creciendo, ¿no? F5, vas viendo cómo crece durante el día. Prefiero no hacerlo porque te vuelves loco. Entonces, simplemente mejor dejarlo correr un día o 2. Regreso, lo reviso las estadísticas y digo, ok, sí convirtió. Entonces empiezo la segmentación. Si veo que 1 o 2 días no convirtió, bloqueo la campaña y vámonos con una nueva, ¿no? Y ya después de que tengo la segmentación, si es que sí está convirtiendo, pues ya es un proceso nada más de estar cada 2 o 3 días optimizando, segmentando lo que no funciona y lo que sí funciona y ajustando los bits en algunos casos. Eso es como ya básicamente todo el proceso. Ya después entran muchas variables más que, no sé, optimizar las landing page, que si probar cosas nuevas, nuevos banners y demás. Pero lo primerito, la prueba inicial es siempre así, ¿no? Es de un presupuesto con ofertas que ya están probadas y recomendadas por el manager. Y yo hacer una prueba $20, $30, $50 para ver si tiene potencial. Básicamente así es como le hago. Yo lo que he visto es que sí es un poco más difícil últimamente, estos últimos 2 o 3 años, el CPA. Te podría decir como estadística que si yo lanzo, por ejemplo, 10 campañas, es muy común que 1 o 2 de ellas tengan potencial, tal vez 3, y las otras no. Entonces, por eso es importante el presupuesto. No es lo mismo que pasa con los sitios. O sea, tú creas un sitio para un micronicho y no el 100% de los micronichos te van a funcionar. O sea, si te va bien, igual y la mitad, pero yo que ni siquiera eso. Entonces, es muy parecido. Es un juego de números aquí. La proporción va un poco por ahí también. De esos 1.000 euros, por ejemplo, mensuales que mencionaba para campañas, digamos que esos 1.000 sería para una campaña o sería para probar en varias. No, para probar varias. O sea, yo lo que recomiendo es, te comentaba, ¿no? Si gasto 5, 10, tal vez hasta 20 veces el presupuesto de la oferta, claro. Conviene mucho más que te enfoques en campañas donde la conversión paga, digamos, $1, $2, $3 a lo mucho, para que cuando haces esa prueba te gastes, digamos, $50 en una prueba. Entonces, si tú tienes 1.000, tienes para hacer 20 pruebas durante el mes, ¿no? Entonces, ahí juegas con los números. Si vas a agarrar una campaña y dices, no, es que esta paga $150 por conversión, esta me conviene más porque paga 150, pero no tienes ninguna conversión y te gastaste todo ese dinero, pues ya se te fue todo el presupuesto y nada más probaste una sola cosa. Qué bien, Servando. Pues yo creo que con estos consejos, vamos, yo me he enterado, así que yo creo que la audiencia también se habrá enterado de un poco cómo funciona todo esto de la compra de tráfico, que para mí ya te digo que era un mundo bastante desconocido y me ha encantado tenerte porque nos has esclarecido muchísimos temas y desde luego que se notan los años de experiencia que tienes porque te has explicado genial y se nota mucho la soltura. Así que muchísimas gracias por venir al Campamento Web y espero que hayas tenido aquí un rato agradable. No, claro, muchas gracias. Y bueno, yo sí me voy con que simplemente, o sea, mucha gente como yo que empezó con todo orgánico, ¿no? Ya sea Facebook, ya sea Google, siempre es bueno aprender lo otro. O sea, no trates de odiar. Es como cuando haces SEO y dices, bueno, es que mucha gente dice, es que yo soy Black Hat y otro que es, yo soy White Hat, ¿no? Entonces, la verdad es que si haces SEO bien y te complementas, tú tienes que saber todo. O sea, no solamente vas a irte por una ruta. Entonces, tú conoces todo, tal vez prefieres una u otra, pero tienes que conocer y saber cómo funciona esto y entonces complementar mucho. Y es lo mismo que pasa con el tráfico. Entonces, si aprendes ambos tipos de tráfico, creo que tienes potencial tanto para tus propios nichos incluso. Yo he utilizado ese tráfico a veces para crecerlo mucho, aumentar las conversiones, como para simplemente aprender algo que es igual muy valioso. Si trabajas con clientes, pues a ellos les importa también que les hagas todo esa parte del SEO, pero si les puedes ofrecer campañas, pues también. O sea, es una carrera muy redituable, ¿no? Entonces creo que no vale la pena odiar o tal vez ponerse mucho de un lado y simplemente tráfico es tráfico, aprende a manejarlo y listo, ¿no? Claro, mejor tenerlo como complemento. Claro. Pero bueno, muchas gracias, Emilio, y me la he pasado muy bien. Y bueno, estamos al pendiente. Cualquier cosa que tengas duda o relacionada a algo así, ya sabes dónde contactarme también. Genial, pues muchísimas gracias, Servando. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Un abrazo.